Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que es conveniente o es inconveniente la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de derogar la ley de garantías? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a tener un análisis desde dos perspectivas de la noticia, dos ángulos completamente diferentes y opuestos. En nuestros estudios de NTN24 está Jimmy Chamorro, él es senador colombiano por el partido Unidad Nacional, presidente de la Comisión Segunda del Senado. También en nuestros estudios está Iván Duque, él es senador colombiano por el Partido Centro Democrático, pertenece a la Comisión Tercera del Senado. Y en nuestros estudios también está Manuel Calderón, él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Es catedrático de la Universidad Externado, especialista en desarrollo regional y magíster en gobernabilidad y gestión pública del Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Les doy la bienvenida a mis invitados, con ellos vamos a analizar este tema que genera tanta polémica en Colombia y que es noticia hoy también en el continente americano. Senador Jimmy Chamorro, le doy la bienvenida al programa y quiero conocer su opinión para que nuestros televidentes conozcan. ¿Usted cómo percibe esa propuesta que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos? ¿Es un estímulo para la economía o quizás es una estrategia para garantizar el triunfo de la unidad nacional en las elecciones del próximo 25 de octubre? Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy especial aquí a mi colega, el doctor Iván Duque, igualmente al profesor Calderón. La ley de garantías es algo lo cual el país no conoce de fondo. Lo primero es ilustrar qué es la ley de garantías. Y vamos a encontrar que esa ley es de todo menos una ley de garantías. Una ley de garantías debe proporcionar unos elementos muy importantes. Primero, la eficacia. Segundo, la eficiencia, la economía, el promover la competencia y finalmente lo que tiene que ver con el riesgo en aras a la transparencia frente a la contratación pública. Lo que vemos ahora es que la ley de garantías es algo que no proporciona ninguno de los 5 elementos fundamentales. Bien lo decía en su momento la contralora Sandra Morelli cuando hacía una crítica muy constructiva frente a este tema con cifras que hablaban por sí solas. Y es que debería de revisarse la ley de garantías e inclusive derogarla. Es que el primero en proponerla no fue el presidente Santos, fue la excontralora Sandra Morelli en su momento. Senador, pero usted habla de una propuesta que hizo la Contralora, pero la hizo en otro momento, no la hizo a pocos meses de la elección regional de alcaldes y gobernadores. ¿Usted cree que el tiempo en el cual la presenta el gobierno es conveniente para esas reglas de juego que ya están estipuladas dentro de esta elección regional? Yo pienso que la derogatoria de la ley de garantías es conveniente para el país en cualquier momento. Lo que se puede cuestionar es si es una iniciativa oportuna por el mensaje que puede transmitir, por la coyuntura política que tenemos frente a las elecciones regionales que se van a celebrar el 25 de octubre de este año. Es conveniente para el país desde todo punto de vista. Es conveniente para las entidades territoriales, claro que sí. Es conveniente para los colombianos y las colombianas, para la inversión, por supuesto que sí, para la ejecución presupuestal, naturalmente que lo es. Si es oportuno o no, por aquel capricho electoral o aquel capricho político propio, pues es posible que no lo sea, porque todos aquellos que de una u otra manera estén en la oposición, como por ejemplo aquellos que no tengan un alcalde o un gobernador que sea afín a sus pretensiones políticas, pues obviamente no les va a gustar. Aquellos que sí, pues seguramente van a decir que es oportuna la iniciativa. Entonces, este es un tema que lo puedo resumir de esta manera. Conveniente desde todo punto de vista. Oportuno, seguramente no en este momento. Senador Iván Duque, también usted nos está acompañando, usted hace parte del Partido Centro Democrático, un partido que ha mostrado su completa oposición a esta propuesta que ha hecho en los últimos días el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que es pertinente que el mandatario Juan Manuel Santos la haya hecho en este momento? ¿Responde a un interés electoral o realmente responde a ese interés de que la economía vaya por buen camino en Colombia? Bueno, primero que todo, un placer estar acá en el programa, Jefferson. Un saludo también a los compañeros de panel. Yo creo que aquí hay varias cosas que precisar. Primero, la ley de garantías no congela toda la contratación como se ha querido exagerar por parte del gobierno para promover la iniciativa. La ley de garantías prácticamente limita 3 cosas.
limita lo que tiene que ver con contratación de personal, con contratación directa y con convenios interadministrativos. Pero en efecto, todas aquellas contrataciones que se hagan por subasta o que se hagan por licitación y que obedezcan a los lineamientos de los planes de desarrollo se pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es lo primero que hay que precisar, entre otras cosas, porque esos 3 rubros que la ley prohíbe son aquellos que pueden ser utilizados para manipular o para ingerir en el proceso electoral por parte de los gobernantes en ejercicio en favor de los candidatos que tengan mayores simpatías con ellos. Y en segunda medida, ese argumento que con esto se va a estimular la economía es un falso dilema, porque hay que reconocer una cosa. Un alcalde que haya hecho una buena planificación sabiendo que tiene ley de garantías ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Hay que recordarle a los televidentes que esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la ley de garantías. Así ocurrió en el 2007 y ocurrió en el 2011. Y hubo departamentos que tuvieron una impecable ejecución del gasto porque tenían una muy buena planeación de esos recursos. Entonces debo decirle acá y decírselo a toda la audiencia que primero que todo es exagerado decir que se va a congelar todo el gasto y que no se va a hacer nada. Eso es una falsedad. Y en segunda medida, decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. Y el gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales de octubre. Senador Iván Duque, en breve y en resumen, ¿usted cree que esto responde claramente a un interés electoral por parte del presidente Juan Manuel Santos, a un cálculo electoral de cara a estas elecciones? Ha sido una interpretación que ha surgido inclusive de voces opositoras. En este momento, gran cantidad de las gobernaciones y de las alcaldías en Colombia pertenecen a partidos que apoyan ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Usted cree que existe algún interés por parte del mandatario en garantizar que ese apoyo continúe en los próximos 4 años, teniendo en cuenta que esos mandatarios también tienen candidatos propios en las próximas elecciones? Pues vea, yo se lo pongo de este tamaño. Esto es un contentillo porque hay que recordar que el presidente Santos en la campaña le ofreció a los alcaldes y gobernadores un proyecto para permitir su reelección inmediata. Ese proyecto se cayó y ahora lo que le está diciendo es tomen los recursos, gástenlos a diestra y siniestra y como le permite la contratación directa, los convenios interadministrativos y la contratación de personal, pues está la dulce tentación de la mermelada para favorecer a los candidatos que esos alcaldes y gobernadores puedan tener en su corazoncito. Y eso es algo que en víspera electoral, como lo decía el senador Chamorro, es no solamente inoportuno, inconveniente, sino que también es una forma ilegal de manipular una ley estatutaria. Señor Chamorro, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que esa es una forma ilegal de manipular una ley estatutaria tal como los plantea el senador Duque? No, de ninguna manera. Lo que hay que comprender con la ley de garantías es que con esta misma se pretendía mayor transparencia, se pretendía combatir el clientelismo y la corrupción. Ese es el propósito bajo el cual se expidió la ley 566 en el año 2005. Sin embargo, se ha dado todo menos eso. ¿Qué es lo que encontramos con la ley de garantías? En estos últimos 10 años, o sea, desde la vigencia de la ley, ¿qué es lo que hemos visto? Como nunca antes, se han denunciado elementos nada favorables que enriquezcan la democracia. Se han denunciado todo tipo de delitos, todo tipo de fraudes, se ha denunciado politiquería, clientelismo en todas las elecciones, en las elecciones regionales, en las elecciones hacia el Congreso, las elecciones presidenciales, o sea, una inherencia indebida por parte de los mandatarios locales, seccionales y aún del mandatario nacional, cualquiera que éste haya sido en un pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no ha dado resultado la ley de garantías. ¿Por qué no ha dado resultado la ley de garantías? Porque se adelanta la contratación. Y al adelantarse la contratación, aclaro, aquella contratación que es permitida, aquella que no está prohibida, como por ejemplo los contratos directos. Entonces, ¿qué hacen los mandatarios locales y seccionales? Pues adelantan la contratación, como por ejemplo lo que ha ocurrido en un pasado, lo que ocurrió antecediendo a las elecciones congresionales. En el mes de octubre del año 2013 se incrementó la contratación directa en más de un 50% con respecto al año inmediatamente anterior. Eso sí es politiquería, eso sí es clientelismo. Pero miren el mensaje que se está transmitiendo y es el siguiente. Está bien que los alcaldes y gobernadores, en otras palabras, cometan todo tipo de actos indebidos, caigan en clientelismo,
en corrupción, en falta de transparencia, siempre y cuando no estén dentro del tiempo bajo el cual están cobijados con la ley de garantías. Pues la ley de garantías tienen que mostrar pulcritud, tienen que mostrar limpieza. Ese es un mensaje equivocado. El problema no es la ley de garantías. Hay que derogar la ley de garantías independiente de lo inoportuno que puede ser en este momento, porque no ha logrado combatir lo que dijo que iba a combatir. Senador Chamorro, permítame, voy con Manuel Calderón. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en Desarrollo Regional y magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset de España. Manuel, la pregunta que renace en este momento y tiene que ver también con la conveniencia de derogar o no esta ley. Esta ley ha facilitado, ha impedido quizás mejor el desarrollo, el cumplimiento de los planes programáticos de los alcaldes y de los gobernadores, teniendo en cuenta que tenía como fin principal garantizar la transparencia en las elecciones, pero hay críticos de esa ley que aseguran que lo que ha hecho es disminuir el tiempo de los alcaldes y gobernadores en la ejecución de esos presupuestos que en última son los que le permiten cumplir con esos programas que le presentaron a los ciudadanos. Estimado Jefferson, mil gracias por la invitación, un cordial saludo para los senadores que nos acompañan en esta noche. Es importante tener en cuenta que los municipios del país, la gran mayoría de ellos, están en categorías 5 y 6 y esto implica de alguna manera que tienen enormes debilidades en muchos aspectos. Uno de ellos es precisamente las dinámicas de planeación para el desarrollo, todos los procesos contractuales, la dinámica misma de la inversión pública. Entonces, en esa medida, la ley de garantías, lejos de aportar a la solución de la lucha contra la corrupción en el país, ha obstaculizado la ejecución de algunos planes y ha obstaculizado asimismo la evolución de los procesos de inversión pública en las entidades territoriales del país. Es necesario tener en cuenta que desde el punto de vista de planeación para el desarrollo, tercer y cuarto año de gobierno se caracterizan por un incremento sustancial en la ejecución, una ejecución que si bien es cierto que es planeada y que de alguna manera responde a un proceso programático y a un proceso que ha sido acompañado por la ciudadanía a través de los consejos territoriales de planeación, es un proceso que no está exento de dificultades. Y más allá de la propuesta de derogar o no la ley de garantías, es importante y pertinente que la comunidad académica, los políticos del país empiecen a debatir sobre el tema de las capacidades locales, las capacidades para generar desarrollo y cómo los municipios del país, categorías 5 y 6, que son entre el 89 y el 90% de nuestros municipios en el país, tienen en los convenios interadministrativos una gran posibilidad de ejecutar grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de inversión y de materializar sin duda alguna esa visión de desarrollo que han plasmado en sus planes de desarrollo. Entonces, de alguna manera, más allá de la discusión jurídica, es importante también incluir esa variable de la capacidad, incluir la variable del apoyo que los municipios en el país tienen para ejecutar los recursos públicos que tienen y de alguna manera para garantizar la gobernabilidad. Porque como telón de fondo hay una discusión enorme y es la capacidad que tengan los municipios para transformar las problemáticas y las aspiraciones ciudadanas en hechos concretos de gobierno con la mayor transparencia, con la mayor probidad y con el mayor acompañamiento no solo de los organismos de control. También es importante incluir a la ciudadanía, incluir a los medios de comunicación y al sector privado que de alguna manera hacen que el país de alguna manera vuelque sus ojos en estos temas tan importantes como la transparencia y la lucha contra la corrupción. Senador Iván Duque, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que separar y vuelvo nuevamente a los tres temas que prohíbe la ley de garantías, que es la contratación directa, los convenios interadministrativos y la nómina. ¿Por qué? Porque se busca congelar esos gastos discrecionales en favor de aquellos gastos que se hagan con debida licitación. Pero además hay algo muy interesante, la ley de presupuesto colombiana, que es la ley del presupuesto general de la nación, y sobre todo en su parte emotiva, se dice que el 60% del gasto de inversión no corresponde a inversiones económicamente productivas, entiéndase, formación de capital, y ese presupuesto es el que muchas veces se regionaliza. Si las regiones realmente quieren hacer las obras importantes, pues ya han tenido 3 años los gobernantes para hacerlas y son aquellas obras que están destinadas a formar capital.
Pero decir que engrosar la nómina faltando 4 meses o hacer contrataciones directas que no estén sujetas a un escrutinio mucho más riguroso o convenios interadministrativos para obras que lo que van a hacer es comprometer el presupuesto con la nación para los gobernantes que vienen, a mí me parece que eso es un despropósito y sobre todo hacerlo en época electoral. Lo más importante que necesitamos reconocer acá es que los gobernantes que han hecho buena planeación ya han comprometido los recursos para las obras que tienen impacto. Pero si queremos ahora engrosar la nómina, permitir la contratación discrecional y al mismo tiempo convenios para que la nación también interfiera en las elecciones nacionales, eso rompe el espíritu de la ley de garantías. Y además la misma ley es muy precisa. La ley es una ley estatutaria. Si la quieren derogar, la tienen que cambiar por otra ley estatutaria, como lo dijo hoy el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo. Creo que el gobierno está tratando de hacer una propuesta improvisada, que además quiere utilizarla para llevar el dulce de la mermelada a las elecciones regionales y eliminar las garantías para los partidos minoritarios de cara a un debate tan importante como el de octubre. Senador Jimmy Chamorro, usted hace parte de los congresistas que defienden esta iniciativa. En las últimas horas, el codirector de su partido, el senador Name, que actualmente es el presidente del Congreso colombiano, pues ha manifestado su oposición a este proyecto. Él ha dicho que, pues al igual que usted considera que pues no es el momento oportuno, pero a diferencia de usted, dice que pues no le da el apoyo en esta legislatura. Sin el apoyo del presidente del Congreso, ¿usted cree que esta iniciativa tendrá algún futuro en esta legislatura después de Semana Santa? Creo que hay 2 puntos para observar aquí. El presidente del Congreso, José David Name, partidario, o mejor, copartidario mío, además él es copresidente del partido de la U, ha manifestado que no acompaña esta iniciativa y tiene sus reparos desde el punto de vista político. Y aquí hay que mirar eso como un tema que hay que traer al debate. ¿Cuál es el punto de vista de José David Name? Al igual que el punto de vista de muchos congresistas, es si me conviene o no a mí particularmente ese levantamiento, o mejor, la derogatoria de la ley de garantías. Eso es como el tema que en un pasado se debatía frente a la reelección de alcaldes y gobernadores. Se llevó a cabo esta propuesta en multitud de ocasiones, por lo no menos de unas 10 veces. El Congreso siempre lo negó. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo de congresistas que decían, no me conviene porque el actual alcalde no corresponde a mi grupo político, entonces obviamente no voy a premiar a mi contradictor. Ese es el caso que ocurre particularmente en el distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Allá tenemos un contradictor político del senador Name, como lo es abiertamente el grupo de los Char, que tienen alcaldía, que tienen una inherencia política muy importante, que tienen candidatos propios para alcaldía y para gobernación, y por supuesto él lo ve desde una óptica, desde el punto de vista personal, y lamentablemente esa es la óptica que tienen muchos congresistas, no solamente dentro de los partidos de la Unidad Nacional, sino también dentro de los partidos que están en oposición, que ven esto como un tema que atenta contra sus legítimos intereses políticos. Pero si lo vemos desde un punto de vista amplio, de lo que le conviene al país, de lo que le conviene a los municipios, de lo que le conviene al desarrollo de las entidades territoriales, pues esta ley de garantías, la verdad, no ha cumplido el propósito y por el contrario, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo. Mire, nada más haciendo unas cuentas. Un alcalde básicamente tiene que aplicar la ley de garantías en 3 ocasiones para elecciones territoriales, para Congreso, para Presidencia de la República. Quiere decir que los 4 años está cobijado bajo la ley de garantías aproximadamente un año donde obviamente tiene que buscar otro tipo de alternativas para poder llevar a cabo la ejecución presupuestal. Rápidamente, senador Duque, hace un planteamiento el senador Chamorro que es bastante interesante y tiene que ver con la forma como los congresistas van a afrontar este debate. Muchos de ellos no lo van a hacer como partido, si pertenecen o no a la unidad nacional, sino sencillamente bajo una lógica pragmática. Y es esas maquinarias electorales que tiene cada uno de estos congresistas, sus respectivos gobernadores o candidatos a la gobernación que van a tener la próxima elección del próximo 25 de octubre. ¿Hasta dónde usted cree que ese cálculo electoral va a afectar en esta votación y va a terminar quizás llevando al traste o quizás no dando la aprobación a esa iniciativa del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, primero que todo, escuchando a mi colega, el senador Chamorro, me doy cuenta
que con el ejemplo de José David Name, eliminar la ley de garantías le quita las garantías a él para enfrentar el debate. Luego entonces está validando aquella tesis que eliminar deja una discrecionalidad presupuestal en algunos gobernantes regionales que puede ser empleada para favorecer a los candidatos de su corazoncito. Pero adicionalmente hay otras cosas que son bien interesantes, y es, si realmente estamos hablando de fortalecer la capacidad de ejecución de las regiones, hablemos por ejemplo de las regalías del sistema general, que fue una reforma que este gobierno introdujo en el año 2011. Pensemos, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que fue ese gran fondo que era para irrigar a las regiones. Tiene una ejecución por debajo del 10%. El Fondo de Desarrollo Regional tiene una ejecución por debajo del 4%. Y eso era trabajando la nación con los entes territoriales. Entonces ahora, todas esas fallas que han obstruido el flujo de recursos hacia las regiones, el gobierno las quiere solventar dándole el contentillo a alcaldes y gobernadores, diciéndoles que pueden tener el gasto discrecional de cara a las elecciones. Eso no debe ocurrir. Y no debe ocurrir porque la contratación directa, engrosar la nómina y suscribir convenios interadministrativos con la nación, donde la nación también tiene intereses en determinados candidatos, lo que hace es erosionar las pocas garantías que puede haber hoy en las elecciones regionales de octubre. Senador, permítame, tengo que hacer una primera pausa comerciales. Antes de escuchar estos mensajes, quiero que leamos algunos de los tweets que ustedes envían respondiendo la pregunta que el día de hoy hacemos a todos nuestros televidentes. ¿Ustedes creen conveniente o inconveniente la propuesta que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos de derogar la ley de garantías a solo 7 meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores de las elecciones regionales acá en Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora. Mario Ramírez nos dice que para él no es conveniente, es la oportunidad para despilfarrar recursos para campañas políticas y padrinazgos. Juan Guillermo nos dice es inconveniente, si con la misma hay casos de corrupción, ¿qué será sin ella? Y Eugenio González nos dice que es inconveniente desde todo punto de vista. Son opiniones de algunos de nuestros televidentes. Yo los invito a que sigan opinando en las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Cuando regresemos, seguiremos con este análisis. Estaremos explicando por qué razón el presidente le ha pedido a los alcaldes que gasten y gasten en estos últimos 9 meses que les quedan a estos mandatarios regionales en el poder. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.